O sea, la situación siempre difícil es la que enfrentamos los arqueólogos, no obstante nuestro interés por sacar adelante nuestro trabajo de investigación. Trabajó con la asistencia de técnicos del doctor Julio Cetello. Yo conocí a Pedro Rojas y Cirilo Guapaya. Y también fue mucho el efecto que Tello tuvo en las investigaciones que realizó Seiichi Izumi, ¿no? Haciendo una síntesis, en 1988 ya la misión estuvo bajo la dirección del doctor Onuki, que se concentró más en Kunturhuasi. La investigación, él no ha tenido solamente una visión muy particular de dedicarse a un solo espacio, sino de tratar de ampliar y ver en su conjunto todo. Cabe pues destacar los aportes que han tenido en esta investigación a través del tiempo que hicieron en Kotosh en 1960, la primera vez, 63 y 66, y a través de las excavaciones plantearon la secuencia cronológica. Pero la visión que ha tenido siempre el doctor Onuki ha sido de comprender el sistema social, no quedarse en la materialidad únicamente, en la presentación de lo que se hallaba, sino de entender cómo había sido la vida, la organización económica, social, ideológica, y para eso estuvo haciendo prospecciones en diversos sitios de la zona, ¿no? Alrededor de Huánuco, en Kotosh primero. Y de ese modo identificó 5 sitios que guardaban relación y que estaban distanciados entre sí aproximadamente por 5 kilómetros de distancia, y en esa correlación pudo comprender mejor la secuencia que se presentaba en estos sitios que compartían cambios a través del tiempo de acuerdo a cómo la investigación en Kotosh fue avanzando. Y de ese modo, como ya se ha expresado aquí, pudo plantear una secuencia cronológica, ¿no?, para entender en Kotosh cómo fueron dándose esas modificaciones y avances en el trabajo, e identificó pues varios periodos. Uno de ellos, el que más se relaciona pues con Caral, es el periodo mito o fase mito, ¿no?, donde identificaron en equipo 3 edificios en una secuencia, como denominaban el edificio blanco, el edificio de las manos cruzadas, que ustedes conocerán, y el edificio de los nichitos, en una superposición. Así como trató de entender, no solamente pues centrándose en Huánuco, sino en correlacionar con otros espacios o territorios que habían sido ocupados en aquel momento. Y de ese modo la misión pudo identificar su relación de Kotosh en este periodo mito con el Alto Marañón, con Guaricoto, con el Callejón de Huaylas, La Galgada, etcétera, que son asentamientos de ese periodo, pero en diferentes valles o cuencas en el territorio que habría estado conectado en ese momento. La investigación es interesante realizada porque él destaca, como les decía, la cosmovisión que hubo compartiendo una organización social expresada en una renovación periódica que se hacía de los recintos construidos en cada asentamiento. Entonces es bien interesante para comprender cómo se dio el modo de vida en esta parte del territorio nacional, ¿no? Y que no solamente se quedó incluida en la parte de Huánuco,
sino cómo fueron compartiendo en la interacción intercultural una serie de elementos. Entonces, si bien hemos tenido desarrollos culturales diferentes en relación con la megadiversidad de nuestro territorio, se han compartido desde que se forman las civilizaciones más antiguas una serie de elementos culturales, y eso es lo interesante, porque se han dado en condiciones pacíficas, como bien ha remarcado el doctor Onuki. Y en esa interacción, que no solamente fueron pues de productos, sino de conocimientos, de experiencias entre poblaciones de costa, sierra y selva, es que se forma la civilización. En algunas partes fue más desarrollada precozmente, en otras posteriormente, pero en cada parte de nuestro territorio hemos tenido desarrollos sociales y culturales que no se tienen suficientemente en cuenta en el presente. Y nos falta más investigación arqueológica para entender esa megadiversidad de nuestro territorio e igualmente la gran diferencia en tecnologías apropiadas en concordancia con esas distinciones geográficas, geomorfológicas. No obstante, la pluriculturalidad, como bien se ha señalado, el multilingüismo que ha habido, no fueron obstáculos para la interacción y con una visión de compartir y de promover su propio beneficio y desarrollo en cada parte del territorio. No se quedó el doctor Onuki solo en conocer Kotosh, sino también en tener esa visión integral del espacio que fue compartido por otras poblaciones para poder comprender mejor el sistema social en aquella parte del país. Otro de los sitios que él ahora nos ha presentado y donde desde 1988 le puso mucho interés fue pues Cunturhuasi, donde también construyó una cronología posterior, por supuesto, como hemos indicado, a lo que fue lo de Kotosh, pero también importante para la comprensión del proceso cultural andino-amazónico, ¿no? Lo que me interesa a mí destacar del doctor Onuki es, como les indicaba, esa percepción del territorio andino-amazónico que a veces nosotros hemos dejado de lado en las investigaciones que se han realizado, ¿no? En un trabajo suyo, él identifica bastante estas relaciones entre las cabeceras y cuencas de los ríos Santa, Marañón, Guayaga y la meseta de Junín. Y si nosotros tenemos en cuenta Caral, el que esté Caral en la costa no implica que no haya estado en esa esfera de interacción, porque ha habido una visión desde entonces, hace 5.000 años al presente, de lo que era el territorio nuestro, con una diversidad de zonas ecológicas y con recursos muy diferentes que podrían en ese intercambio ser de provecho y beneficio para las poblaciones que lo habitaban. Ese trabajo lo hizo el doctor Onuki y lo presentó en un artículo del 82, ¿no? Cómo manejaron ese sistema integralmente, cómo se dieron los cambios que promovieron el desarrollo y a través de esa interacción cómo lograron mitigar los efectos de los cambios o por fenómenos naturales debido a ese contacto continuo entre costeños, serranos y selváticos, ¿no? Una integración sociocultural muy interesante, pues que contribuyó a la formación de una tradición cultural compartida que algunos colegas llamaron la tradición Kotosh, al encontrar que habían elementos compartidos culturales en la arquitectura en particular y en otros aspectos como en los productos agrícolas también.
Entonces vemos allí elementos como los recintos que ustedes han apreciado, que se da a través del tiempo, desde que se forma la civilización, ¿no? Con nichos que también son compartidos, los dobles pisos que se llaman pericausto, epicausto por algunos autores, con fogones y conductos subterráneos. Estos elementos pues se encuentran en diversos sitios como Caral, Coto, Huánuco, Guaricoto, Piruro, etcétera, etcétera. Falta más investigación para poder entender mejor, pero el área central estuvo bastante articulada desde que se forman estas civilizaciones. Cabe destacar la importancia de productos agrícolas, por ejemplo, como la chira. Cuando yo pregunto a mucha gente si conocen la chira, la gran mayoría me dicen que no. Y la chira fue un rizoma que era uno de los productos más consumidos en Caral y que se encuentran también en Cotos y en otras partes de esa época, el payar, el frijol, la palta. Y si ahora vamos a Bogotá, Colombia, donde he estado hace unos días, se puede encontrar en el aeropuerto la chira industrializada, en chisitos, que se venden en productos como dulces. Entonces nosotros hemos dejado de lado una herencia cultural que deberíamos tener en cuenta, porque en Caral fue lo que más se consumió, achira, más que papa, más que camote, ¿no? Y ahora nadie la siembra ni la conoce. El intercambio pues transversal fue muy importante, y el recurso marino de Caral, como la anchoveta, ¿no? A través de una complementariedad económica que ellos lograron establecer, posiblemente llegó a la sierra y a la selva. Nos falta todavía más investigación al respecto, pero hemos visto cómo secaban en andenes hasta el siglo XIX en los cerros de la costa la anchoveta, y cómo luego las empaquetaban en grandes costales y las enviaban a la sierra y a la selva. En Caral, en todos los sitios que estamos trabajando, que son 12, el 90% de los pescados que se encuentran o de la proteína animal proviene de anchoveta. Y no obstante que tenemos uno de los mares más productivos del planeta, ellos consumieron y le dieron especial atención a la anchoveta. Y la anchoveta es uno de los productos que más alto índice de propiedades alimenticias, para ahora que tenemos tantos problemas en el país con la anemia, sería básica para ayudar a la alimentación y nutrición de los niños, ¿no? En el país. Es interesante también cómo el doctor Onuki hace relación permanente en sus artículos con las poblaciones de la selva, al comparar pues algunos aspectos de las conductas sociales que se infieren en estos sitios arqueológicos, como por ejemplo en la renovación de los recintos ceremoniales, el uso de las cenizas o carbones, ¿no? Que se encuentran desde Caral y también en los sitios del interior del país. Y es importante porque él las relaciona con la cosmovisión de los pobladores de selva, que están en la costumbre de roza y quema, ¿no? De dejar las tierras reposar y descansar, ponerle cenizas y luego volver y como a una nueva producción, una visión ideológica que se aplicaría en estos recintos ceremoniales después de un uso temporal, de dejarlos y hacer que renazcan con una nueva construcción. Entonces, una cosmovisión de emerger y renacer con esta acción de quemar, que sería pues producto de ese contacto que se ha tenido con poblaciones de la Amazonía, y que la vemos permanentemente en Caral con una serie de productos provenientes de sierra y de selva. El achote, las plumas de guacamayos, el mono aullador, etc. Y hasta las conchas propias de la
selva, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo pues que él ha venido haciendo por tantos años, y hace también una distinción, ¿no?, con Caral, ¿no?, en que es una sociedad más urbana que la que hubo en la sierra en esos momentos, pero no obstante esas diferencias compartieron muchos elementos, como por ejemplo se aprecia en el trabajo realizado por él los fogones con estos conductos subterráneos, las flautas traversas, que es bien interesante, las flautas traversas que han venido usando en Caral en conjuntos musicales y que aparecen también en Kotosh, ¿no? Entonces en ese intercambio pues ha habido todo un plan que ha beneficiado y fomentado el desarrollo de estas poblaciones. Tenemos pues una serie de valores también que rescatar, pues la relación, a pesar de las diferencias culturales o lingüísticas, se dieron en condiciones de paz. En el caso de Caral, habiendo tanto desarrollo urbano, tanta complejidad en la organización social, no hemos encontrado ninguna ciudad amurallada, como también creo que no se ha visto en esta parte del país, en la sierra, ¿no? Entonces hubo pues toda una importancia que también el doctor Onuki destaca sobre la ideología y el rol que la ideología también tuvo, ¿no? Los rituales, las ceremonias, actividades que se dieron en este periodo, tanto a través del mundo andino amazónico, transversal en esta parte del país, y donde se enfatizó pues el rol de los recintos o grandes monumentos ceremoniales para organizar a los pobladores, a los trabajadores, y hacer que hubiese un modo de vida